Shalom Alejem, familia. Qué bueno estar con ustedes un día más, una semana más, compartiendo de la palabra del Padre. Bienvenidos a todos los que se están conectando, los que fielmente estudian la palabra del Padre con nosotros, con Casa de Reconciliación. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Aquellos que se están conectando por primera vez, también un abrazo para ustedes. Nos alegramos muchísimo, nos gozamos y nos contentamos de que puedan estar conectados con nosotros para estudiar, para aprender de la palabra, de lo que Él nos ha permitido conocer en este tiempo y también de lo que nos permite compartir con ustedes. Bienvenidos a todos. Un gusto y bueno, agradecidos primeramente con el Abacadosh, agradecidos con Él porque su palabra desnuda lo que hay hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Qué bueno saber que para nosotros esta semana se han renovado las oportunidades del Padre. Así que estemos allí apercibidos y hoy vamos a estar estudiando acerca de esta enseñanza que está comprendida en el libro de Números o Bamidbar, capítulo 20, versículos 1 al 13. Y esta enseñanza la hemos denominado Habla a la roca. Antes de iniciar a leer esta porción, pues decirles que la parashá semanal se llama Jucat, estatuto de. Eso es lo que significa Jucat. Así que vamos a empezar a leer la porción. Recordemos, vamos a estudiar Bamidbar, un libro de Números, capítulo 20, versículos 1 al 13. Vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 2. Dice así la porción: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Muy bien, y aquí nos vamos a detener para comenzar a desmenuzar estos versículos. Vemos allí que estaba toda la congregación y estaban en el desierto de Sin. Y quiero compartirles que esta palabra Sin significa algo así como pinchar o grieta. Entonces vemos que ya los nombres, no solamente de las personas, sino también de los lugares, nos indica que hay algo allí, que hay un mensaje para nosotros. Hay un mensaje de lo que está ocurriendo en el corazón del pueblo y también de lo que va a acontecer. Vemos aquí que se nos está diciendo que llegaron al desierto de Sin, es decir, que acá, en este estado donde estaba la congregación, donde estaba el pueblo, estaba por manifestarse algo que había causado una grieta en el corazón de los hijos de Israel. Dice acá de la congregación. Esto fue en el mes primero, mes de Abib, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam y allí fue sepultada. Otra cosa importante, mire que a pesar de las cosas que Miriam pudo hacer, pudo decir, incluso en su obrar, en lo que estudiábamos porciones pasadas, de las palabras que salieron de su corazón a través de su boca, esto que ella comentó de su hermano a razón de que Moisés se juntó con una mujer cusita. Vemos que a pesar de todo esto que pudo haber pasado, el Padre le permitió a ella, ¿verdad? Dice acampó en Cades, y esta palabra Cades en hebreo es santuario, y allí murió Miriam. Mire, el Padre no le permitió morir en una grieta o en el lugar de la grieta, sino que en Cades la llevó a un lugar que significa santuario, y allí murió Miriam. Entonces vemos es la misericordia del Padre aún en este momento que es de separación del espíritu, del alma, del cuerpo, y vemos que el Padre permitió que ella estuviese en un lugar donde era un santuario. Versículos 3 al versículo 6 dice: y habló el pueblo contra Moisés. Vamos a detenernos aquí. No olvidemos lo que leímos en el versículo 2, que dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón.
comienza de nuevo la manifestación de lo que había en el corazón del pueblo. Y dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. Versículo 4. ¿Por qué hicisteis venir la congregación de Yahvé a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Vemos de nuevo aquí al pueblo que se queja por lo mismo que se había quejado antes, por comida, por bebida. Anteriormente se había quejado principalmente por eso, por comida, por bebida, y también rebelándose en contra de la autoridad. Y habíamos visto que esa rebelión que ellos tenían no era, o en parte era, en contra de los representantes del Eterno acá en la tierra, pero vemos que era directamente contra el Padre. Fíjense que en esta oportunidad dice que no había agua para la congregación y se juntaron contra los líderes. Entonces vemos que de nuevo el pueblo sigue con la queja. Y vemos también cómo esto le llevó tanto a Moisés y a Aarón. En algún momento ellos tuvieron que haber reflexionado y haber dicho ciertamente, como había dicho el Padre, que ese era un pueblo de dura cerviz. Pero a razón del corazón de estos líderes, de ser esos intercesores, esos provocadores de la intervención divina, esos mediadores elocuentes de los que habla el Tanaj, esa congregación podía seguir adelante. El objetivo de Moisés y Aarón era conducir al pueblo hasta la tierra prometida. Vemos que en este versículo, en esta parte de la escritura, vemos que esto no se va a poder lograr a razón de una expresión de enojo por parte de Moisés. Pero vemos que hasta donde ellos pudieron, mantuvieron su misión siempre en alto, los ojos estuvieron puestos en su asignación, en lo que ellos tenían que hacer, incluso en esta oportunidad. Dice acá que el pueblo habló contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto. Dice acá, hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos. Vamos a leer la versión israelita, que dice así, el pueblo riñó contra Moisés y le dijo, si tan siquiera hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos a instancias de Yahvé. Vemos aquí que el pueblo está asignando una responsabilidad, está culpando directamente a Moisés de que en ese lugar no hubiese agua, que era su culpa que ellos estuviesen transitando ese desierto y no entendiendo, tal cual como lo dicen las porciones anteriores, que Moisés hacía tal cual se le había encomendado. Entonces, en esta oportunidad, el pueblo vuelve a quejarse, así tal cual lo vimos en el libro de Shemot, en el capítulo 17, versículo 6, que ellos se quejaron. Y ahorita vamos a estar leyendo también esa porción. Mientras tanto, prosigamos y ya más adelante vamos a revisar ese texto. Entonces dice, ellos estaban quejando porque Moisés les llevó al desierto, a ese lugar. Y ellos se quejaban porque no solamente no había agua, y si prestamos atención en el resto de los versículos, dice, porque han traído ustedes a la congregación de Yahvé este desierto para que nosotros y nuestras bestias muramos aquí, porque ¿por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Un lugar sin grano, ni higos, ni viñas, ni granadas. Ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se alejaron de la congregación y fueron a la entrada de la carpa de reunión y cayeron sobre sus rostros. Y la presencia de Yahvé se les apareció y Yahvé le habló a Moisés diciendo. Vemos aquí que el pueblo estaba manifestando, y por eso leímos que el desierto de Sin, esta palabra Sin significa grieta, porque había una grieta en el corazón del pueblo.
Había una herida, había una ofensa, había algo que estaba causando que el pueblo estuviera continuamente en murmuración, estuviera continuamente en quejas, en querellas, en quejabanza, ¿verdad? Vemos que a través de esa grieta que se estaba manifestando, lo que había en el corazón era a razón de algo allí que había, de alguna frustración, de alguna inconformidad, de algo incluso hasta de no creer, porque recordemos que en los escritos apostólicos allí se nos dice que a causa de la incredulidad el pueblo no pudo entrar. Entonces vemos aquí que esto que estaba brotando por el corazón del pueblo de Israel, de toda la congregación, hacía que el pueblo se quejase por todo y se quejase por nada. Recordemos que cuando tenían maná se quejaban porque había maná. Ahora aquí no había maná y también se estaban quejando porque no había frutos, ni alimentos, ni bebidas. Entonces podemos decir, ¿no? Y también contextualizándolo, vemos que cualquier cosa es un pretexto para que se manifieste lo que está en el corazón del hombre. En tiempo actual pudiéramos decir, si el día está soleado, pues qué sol tan fuerte. Si el día está nublado y hay lluvia, que este día que está lluvioso, que cuánto frío hace, cuánto calor hace. Si hay comida y lo que hay es pollo todos los días, entonces el pueblo se queja, wow, que nos van a salir alas las personas, ¿verdad? Esto es lo que hay en el corazón del pueblo. Si hay comida, bueno, murmuración. Si no hay, murmuración. Si no tenemos empleo, si no tenemos trabajo, queja avanza. Tristeza, depresión. Si hay trabajo, este jefe. Si estamos solteros, entonces, ay Dios mío, si me asignaras, si pudiera tener un novio, una novia, un esposo, una esposa. Bueno, digo esposo para las damas y, esposas para los caballeros y esposas para las damas. Quiero aclarar. Entonces, pero en lo que quiero enfatizar es que de continuo el corazón del hombre es ingrato, hay ingratitud. Entonces, el que quiere tener descendencia, bueno, allí le ruega a Dios y cuando lo tienen, entonces se queja. Entonces, de continuo hay una inconformidad y una ingratitud en el corazón del pueblo. Hay una tendencia a enfocarse en lo negativo, en lo que no tenemos, que en lugar de enfocarnos en lo que el Padre nos ha dado, sea mucho, sea poco, eso es lo que es bueno para cada uno de nosotros. Pero vemos que de continuo, y nosotros podemos leer la escritura y podemos ver la condición del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés y decir, wow, sí, ese pueblo era de dura cerviz, pero ¿y qué tal de nosotros en este tiempo? También hemos visto que es lo mismo, de continuo una quejabanza, de continuo una lista de peticiones acerca de lo que no tenemos. ¿Y por qué no una lista? Si incluso las horas de la ofrenda es para darle al Padre, pero no darle quejas, como estaba haciendo el pueblo de Israel, sino que es para darle gracias, para alabarle, para exaltarle por su infinito amor, por su compasión, por su bondad, por la misericordia, por las oportunidades. Vemos cómo a pesar de todo lo que podemos hacer, el sol sigue saliendo sobre buenos y sobre personas que no son tan buenas. Vemos aquí que a pesar de lo que Miriam causó en la congregación a causa de la transgresión de una de las instrucciones que no es objeto de estudio, pero que quiero mencionar, vemos que el Padre le permite aún cerrar sus ojos en un lugar de santuario, en lugar de grieta. Vemos que el Padre no le permitió ver también toda esta manifestación de lo que había en el corazón del pueblo de ese tiempo y que también se manifiesta en este tiempo. Entonces vemos aquí que en realidad, y como decía una expresión de la abuelita del apóstol, ni Juana ni Chana. O sea, si hay es porque hay y si no hay es porque no hay. Y luego más adelante también vamos a ver cómo el pueblo nunca estuvo conforme ni con sus autoridades. En fin,
Todo el tiempo fue murmuración delante del Padre. Por eso el Padre a esta generación del desierto no le permitió entrar a la tierra que Él les había prometido y que les había dicho que era una tierra buena. Y digo que se quejaban en contra del Padre porque cuando ellos se quejaban en contra de los líderes que el Padre puso, se estaban quejando en contra del mismo Dios, en contra del mismo Elohim. ¿Por qué? Porque el Padre vio que ellos eran las autoridades que ellos necesitaban para poder guiarles e indicarles. Pero el pueblo todo el tiempo andaba con espíritus de sospecha. Todo el tiempo estaba sospechando que Moisés puso a Aarón porque era familiar. Pensaban que Moisés todas las estrategias, todos los planes, todas las instrucciones se las daba al pueblo porque eran parte de sí mismo, porque venían de su propio corazón. Y vemos así que no era así. Vemos en este versículo 6 que dice que Moisés y Aarón de delante de la congregación se pararon a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya sabemos que la puerta es un lugar de autoridad, es un lugar de juicio. Y vemos aquí que dice, y se postraron sobre sus rostros, cayeron al piso porque ellos sabían que era más de lo mismo y que a ellos les tocaba seguir haciendo su parte, que era interceder por este pueblo, que bueno, ya había dado bastante evidencia, bastante muestra de que era de corazón duro. Y eso era lo que pasaba, el pueblo estaba endurecido. Transgredieron un poco las instrucciones y bueno, se arrepintieron un momento y ya, pero seguimos viendo que luego de haber erigido el becerro de oro, de aquí en adelante, pues ellos cayeron, le dieron rienda suelta a sus deseos, le dieron rienda suelta también a esos frutos que vienen de la carne y no del espíritu, aún habiéndose manifestado la presencia del Padre, como vemos en este caso que dice, y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Una vez más, el Padre respaldando a su autoridad. Una vez más, el Padre reafirmando lo que habíamos estudiado la semana pasada, que así como hizo que floreciera la vara de Aarón, para darle también evidencia al pueblo de que era de forma sobrenatural que esa vara había florecido y que solamente la mano de un Dios todopoderoso como el que tiene el pueblo de Israel y que ellos vieron que hizo todas esas obras para sacarlos de Egipto, de la opresión de Egipto, de la opresión de Faraón, pero el pueblo enfocado en la ingratitud y enfocado en lo que no tenían era lo que hacía que ellos cayeran en todas estas quejas y todas estas murmuraciones. Vamos a leer ahora los versículos 7 al 13. Dice, y habló Yahvé a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahvé como él le envió. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, vemos también el versículo 12 que dice, y Yahvé dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahvé, y él se santificó en ellos. Bueno, y podemos decir que aquí está la parte más densa de la enseñanza y la razón por la cual hemos titulado en la misma como habla la roca. Vemos aquí que una instrucción como esta había recibido Moisés en el libro de Shemot, capítulo 17, versículo 6. Vemos que en ese pasaje, en Shemot 17, versículo 6, la instrucción he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb
y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Eso fue en el libro de Shemot, pero vemos que en este pasaje del libro de Números, el Padre igual le envía a Moisés a que tome la vara, a que esa autoridad que él ha puesto sobre él la utilice en esta ocasión, porque muchas veces el pueblo o el líder necesita gobernar al pueblo y otras veces necesita liderar al pueblo. Todo depende de la condición y de la actitud que tenga el pueblo en determinado momento. Y sabemos que la vara sirve para corregir y también sirve para guiar, sirve para gobernar. Y parte también de lo que significa vara es gobierno. Y vemos aquí que le dijo, toma la vara y reúne a la congregación, hablad a la peña a la vista de ellos. A diferencia del pasaje que leímos en Shemot, es que allá le dijo que golpeara y aquí le dijo que hablara. Y le dice, y darás su agua y la sacarás, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación a sus bestias. Vemos que en ambos eventos el problema es que el pueblo estaba quejándose por agua. Y entonces lo que brotaba de esa grieta que tenía el corazón del pueblo de Israel era amargura. Por eso el pasaje del libro de Shemot, vemos allí que se nos dice que en ese lugar, o que esas aguas, vamos a leer acá para que veamos, vemos que esas aguas, que ese lugar, dice, y se llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel. Entonces vemos que el pueblo, igual que en el libro de Shemot, en el capítulo 15, versículo 22, también volvieron a quejarse por aguas. Entonces, el corazón del pueblo estaba buscando unas aguas que no podían saciar su sed, que no podían quitar la amargura. Por eso en los escritos apostólicos vemos a Yeshua cuando dice que Él es el que puede dar una paz diferente a la que da el mundo. Y esto es para que nos quede de reflexión. Cuando nosotros estamos buscando esa paz, estamos buscando aguas, en la roca equivocada, estas aguas van a estar como las aguas de el capítulo 15, versículo 23, que dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban teniendo amargura. La condición del corazón, el alma del pueblo de Israel ya se estaba manifestando en amargura. Para todos aquellos que hemos estudiado y que han estado en las enseñanzas de la casa, les hemos compartido cómo puede producirse, cuáles son los pasos para que el corazón del hombre alcance este nivel de amargura. Entonces son cosas no sanadas, cosas no solucionadas, heridas que han quedado allí y cosas que se van manifestando y que no logramos superar. Oído con esto, pueblo, familia israelita, de casa también de reconciliación, tenemos que hacernos una auditoría y ver si nosotros estamos, cada uno de nosotros tiene que hacerse esa auditoría y ver si está en esa condición de que todo es una queja, todo es un lamento, todos son nubes grises, no podemos apreciar la grandeza de lo que el Padre nos ha entregado porque se está gestando una raíz de amargura, porque usted está buscando beber de las aguas, no de la roca, no de la peña, sino que está buscando beber aguas de la peña equivocada, pero no de la verdadera peña donde brotan aguas que fluyen y que vienen a sanar y vienen a quitar todas esas ofensas, heridas, todas esas cosas que se van acumulando que hacen que broten esa raíz de amargura. Vemos entonces cómo el Padre le ordena a Moisés que le hable a la roca. Y cuando nosotros vemos esta palabra, específicamente peña, roca, vemos que allí aparece la palabra Haselah. Y aquí nos está hablando no de cualquier roca, sino de una roca diferente. Cuando nosotros vamos a revisar algunos textos para que veamos que esa roca era una roca especial,
Sé que muchos de ustedes ya lo saben, ya pueden vislumbrar cuál era esa roca, pero es necesario que lo sustentemos con la escritura para que veamos que la roca sobre la cual el Padre les estaba a manar esas aguas, les estaba enviando a Moisés y a Aarón a que le hablasen a esa roca para que brotara de sus aguas, era una roca que no necesitaba en esta oportunidad ser golpeada. Algo que vemos en todas las escrituras es como se dice, y Moisés hizo tal cual como el Padre le envió. Vemos en esta oportunidad que no pudo ser así. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. También podemos ver en el libro de Mateo o Matillau capítulo 16, versículo 18, como también dice este texto. A ver, Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque no voy a profundizar mucho y he querido leer solamente el versículo principal porque este es un texto que hemos estudiado. Sin embargo, bueno, voy a mencionarlo, y esto es porque Pedro recibió la revelación de que todo el edificio que el Padre iba a levantar iba a estar cimentado sobre una roca que no era cualquier roca, sino que era una roca que iba a poder a soportar el peso de la gloria de lo que el Padre iba a hacer. Y Pedro le dijo a Yeshua, le reveló, le compartió de la revelación, y por eso es que el Mesías dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca de Yeshua, de lo que a Pedro le fue revelado, y él sabía que Yeshua era el Hijo del Dios viviente, así tal cual lo dice el versículo 16. Vamos ahora también al libro de los Salmos, capítulo 118. Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, versículo 22. Allí dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vemos que esta roca no era, a pesar de que el hombre desechó la roca, esta roca era la cabeza principal. Era la cabeza sobre la cual se iba a levantar se iba a edificar lo que el Padre está edificando también en este tiempo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 14, allí también leemos que dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Aquí el Padre también está hablando de esa piedra que es Yeshua para las dos casas. Escucha bien. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Entonces, cuán importante es tener los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque esta piedra está puesta para que algunos tropiecen y otros tropiecen y caigan. Pero otros también para todos aquellos que no desechen esa piedra angular puedan tener salvación, y entendiendo salvación como algo que es completo. También leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 8, que dice, voy a leer desde el 7, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces vemos aquí que esa piedra era Yeshua, y vemos que Yeshua es aquel, como tal cual él lo dijo, es el camino, es la verdad, es la vida, es aquel que nos va a permitir bien sea entrar en el camino o por el contrario detenernos. Cuando nosotros queremos obtener un modelo de cómo
resolver algo que no podemos comprender bien en la escritura, nosotros podemos ver cómo lo hizo Yeshua. No dijo él que él no había venido a abolir nada de la ley, sino que por el contrario, había venido para darnos la correcta interpretación de lo que él estaba haciendo. Bien, vemos entonces aquí cómo el pueblo, a causa de su murmuración y de su queja, pues también hizo enojar a Moisés. Vemos que él, a causa de ese enojo, oído con esto, mucho cuidado con la ira, con el enojo, se le ofuscó el entendimiento y golpeó la roca. Entonces, vemos aquí que dice, os hemos. Dice también acá, vemos cómo Moisés, cuando se dirigió al pueblo, lo hizo a título personal y no glorificando a Yahvé, no diciendo que era el Padre, no que eran ellos los que iban a hacer salir agua de la peña, agua de la roca, sino que era el mismo Padre a través de ellos. Vemos en el versículo 10 que dice, oíd ahora, rebeldes. Y esta palabra, rebeldes, en hebreo es la palabra mará, que significa, sí, significa rebeldía, pero también significa deslealtad, y también significa ser amargos. Entonces aquí lo que el pueblo estaba aconteciendo, lo que estaba brotando de su corazón era amargura. Dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. No eran ellos los que iban a hacer salir agua, era el Todopoderoso. Y dice acá, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No, esa no era la instrucción. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis, y esta palabra que aparece acá es la palabra amán y significa firme, fiel, leal. Entonces el Padre les está diciendo, por cuanto ustedes no fueron leal, no fueron firmes, no fueron fieles. Y recordemos que la fidelidad está directamente relacionada, ligada con las asignaciones, las instrucciones que se nos da para realizar una tarea determinada, y también la lealtad de cómo es mi comportamiento, cuál es mi reacción en cuanto a la persona que nos delega esa asignación, esa responsabilidad. Aquí el Padre les está diciendo, por cuanto no fueron leales, fieles, firmes en lo que les encomendó para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Cuán importante es seguir instrucciones. Cuán importante es hacer tal cual se nos ha encomendado. Dice el versículo 13, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahvé y él se santificó en ellos. Esta palabra rencillas, vemos acá que es Meribá, que tiene que ver con querella, con queja, con altercado. Vemos que las aguas que estaban brotando y las aguas de las cuales estaban saliendo del corazón de la congregación era amargura, era queja, era ingratitud. Entonces, vemos acá cuán importante es hacer la voluntad de Dios y hacerla de forma correcta, porque a la final Él es el único que puede proveer todas nuestras necesidades y que todo pueda llevarse a cabo según su voluntad. Entonces vemos que contendieron, dice acá, contendieron, de nuevo volvieron a murmurar y a quejarse, no solamente en contra de Moisés y Aarón, sino ahora abiertamente en contra de Dios. Entonces vemos que el endurecimiento del corazón, el saber que hemos transgredido alguna de las instrucciones y hacer caso omiso, hace que nuestro corazón vaya endureciéndose y hace también que no pueda haber esa gratitud que el Padre espera. Importantísimo, familia de Casa de Reconciliación, para ir terminando, que nosotros tengamos claro de que las horas de la ofrenda es para abrir el corazón y darle gracias a Él, reconocer su santidad, santificar su nombre, santificarlo a Él, en vez de ponernos a pedir de lo que no tenemos, dar gracias por lo que nos ha dado. Esto abre la puerta y puertas de bendición. El Padre da medida buena, apretada, remecida, rebosante. Y aquí, bueno, parafraseando unas palabras también del Shaliach Pablo,
que él dice algo así como que no sea que después de haber corrido la carrera brote, ¿verdad? Alguna raíz de amargura que haga que nosotros no podamos terminar eficazmente lo que se nos ha encomendado, lo que el Padre nos ha encomendado. Que después de haber corrido una carrera tan larga, al final del camino nos vayamos a quedar. Y todo esto es por la continua murmuración, la continua incredulidad, la rebeldía, la amargura, ¿verdad? Y vemos que esto, a través de lo largo de toda esta porción que estudiamos el día de hoy, se termina actuando de manera equivocada y no acatando la voluntad de Dios. Entonces allí tenemos también en esta porción un ejemplo de que no debemos actuar por las acciones de las personas, las circunstancias externas que nos rodean, sino que debemos actuar en base a quienes nosotros somos, actuar según la Torá y ante todo obedecer la voz de Dios, tal cual le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que tenía que perseverar, y ese es el mensaje con el que quiero cerrar esta enseñanza. Nosotros tenemos que perseverar en lo que hemos aprendido, sabiendo de lo que hemos aprendido. A pesar de que a nuestro alrededor haya tinieblas, nosotros seguir adelante, sabiendo que toda esta carrera que hemos corrido no ha sido en vano, sino que teniendo los ojos puestos en la meta, no distrayéndonos, no entreteniéndonos, no haciéndonos parte de la masa y sobre todo de los murmuradores, de los querellosos, de los insatisfechos, de los amargados. Un abrazo, familia de Casa de Reconciliación. Recordemos que nuestra esencia es amor, es imagen y semejanza del Dios Altísimo. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Shalom Alejem. Recordarles que el día de mañana vamos a estar estudiando. Continuamos estudiando acerca del libro del profeta Ezequiel para todos aquellos que forman parte de la Yeshiva Ezra y que queremos seguir creciendo en ese conocimiento y en este caminar con el Padre para poder terminar de forma correcta la carrera. Un abrazo, Shalom Alejem con todos.